hermoso. Van a ser dos viajes. Este en el Antiguo Testamento, pero el de toda la región de Iztacalco, estudiando la epístola a los Efesios. ¿Por qué vamos a estudiar la epístola a los Efesios? ¿No te has puesto a pensar que Dios nos manda como iglesia a no dejarnos de reunir? Y que si hay enfermos, que vayamos a su casa y que los ancianos pongan sus manos y oren por los enfermos y que, bueno, estemos juntos en comunidad alabando a Dios, pero no lo podemos estar haciendo por la cuarentena. Y no solo eso, sino Dios soberano sabe que no lo podemos hacer. Entonces, hoy en día debemos entender qué es la iglesia, y la epístola a los Efesios es una de las epístolas más eclesiásticas que hay en el Nuevo Testamento. Nos va a indicar qué es la iglesia, qué Dios espera de la iglesia, cuándo fue el plan donde surgió la iglesia. Y también otro tema principal de la epístola a los Efesios es Cristo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar en esta pandemia la epístola a los Efesios? Nos va a centrar a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, y nos va a llevar a entender el plan perfecto, que todos los planes de Dios son perfectos, que es la iglesia. ¿En qué consiste, Carito, el estudio inductivo? Bueno, entonces el plan de los 30 días a los pies de Jesús, escuchando su palabra, nos recuerda mucho a la escritura de Lucas 10:38, cuando Jesús visita la casa de Marta, ¿recuerdas? Y Jesús le dice a María que ella, a los pies de Cristo, había escogido la mejor parte y nadie se lo iba a quitar. Esto es, escuchar a Jesús en su palabra y lo que Él te revela en su palabra, nadie te lo puede quitar, queridos hermanos. Entonces, juntos, en comunidad, esto es como que único, ¿verdad? Juntos, en nuestra devoción, el plan es estudiar la carta de los Efesios con este método inductivo de 30 días. ¿Qué significa inductivo? Es un método que tú vas a ir como un investigador, un descubridor. No vas a ir con ideas preconcebidas, sino vas a ir a descubrir, preguntarle al texto y el texto mismo te va a contestar. Y lo más padre es que este método te va diciendo cada día lo que le vayas preguntando al texto o lo que vayas haciendo. Entonces, vamos a convertirnos en investigadores y descubriremos lo que Dios nos está diciendo. Entonces, en esta observación vamos a hacer preguntas como ¿qué dice el pasaje? La pregunta ¿qué? La pregunta ¿quién? ¿Quiénes son los personajes? La pregunta ¿cómo? La pregunta ¿dónde? La pregunta ¿cuándo? Que el mismo texto va a ir respondiendo, y para llegar a los porqués. Primero observamos, es la primera etapa, lo te va llevando, para llegar a los porqués, para poder tener una correcta interpretación, pues primero una observación y disfrutar este viaje juntos, y vamos a ir viendo lo que descubramos juntos. Esto, ¿cómo lo hacemos? Pues cada uno teniendo el documento, lo va a hacer en su casa y vamos a tener una vez a la semana, así como en la entre semana, diálogos de lo que hemos descubierto. Y queridos hermanos, prepárate para crecer, prepárate para crecer en tu conocimiento de Dios, porque las escrituras son el medio para llegar a Dios, conocerlo, eso es lo más importante, y entre más lo conoces, más lo amas, y entre más lo amas, más quieres conocerlo. Entonces, en eso consiste. Van a estar, ¿por qué se llama 30 días a los pies de Jesús escuchando su palabra? Porque el estudio, el documento que tú vas a tener o ya lo tienes, lo puedes bajar, imprimir, te va a llevar de la mano día tras día qué vas a hacer con el texto, y vas a poder experimentar una visión tan diferente de las escrituras, de la epístola a los Efesios, de Dios, de la iglesia, de Cristo, así. Te va a revolucionar. Uno, dos, nos va a ayudar a crecer espiritualmente, porque la manera de que podamos crecer espiritualmente es a través de las escrituras. Y segundo, es que nos va a dar, o tercero, nos va a hacer más eficaces.
en lo espiritual. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos. Ya varios hermanos de otras iglesias están experimentando la bendición que es profundizar en las Escrituras, ¿verdad? Sí, nos acercamos en un diálogo con Dios. Nos vamos a acercar en este estudio inductivo en oración, porque según lo que nos vaya diciendo la Escritura, vamos a ir de rodillas agradeciendo a Dios lo que vamos descubriendo, lo que nos hace ver, arrepintiéndonos de las cosas que necesitemos de cambiar y conocerlo más y agradecer y adorarlo a Él. Entonces, cuando hemos escuchado que nuestra relación con Dios pues tiene que ver con esto, con un diálogo. Dios nos habla y nosotros respondemos a lo que Él nos revela en agradecimiento, en adoración, en arrepentimiento. Y en esta devoción vamos creciendo juntos en comunidad y nuestros diálogos, ¿verdad? Van a ser respecto a lo que vamos descubriendo con Dios. Nadie puede hacer este viaje por ti. Necesitas tú leer la Escritura. Y porque no, nadie puede hacerlo por ti, o sea, es voluntario y con el anhelo, ¿verdad? El anhelo de conocerlo y buscando a Dios. Pues sí, es una buena oportunidad de que juntos en comunidad crezcamos en semejanza de Cristo. Entonces, creo que ya comienza mañana el estudio, Marco, ¿verdad? La región. Es correcto, sí. Bueno, pues les animamos mucho. Sí, sí, sí. Y si un día no lo terminas o no lo hiciste, no te preocupes. Disfruta el viaje. Yo te prometo algo. Tomándolo es un parteaguas en cómo estudias la Biblia. De verdad, va a ser algo diferente que te va a revolucionar y ya no vas a volver atrás. Ya no vas a querer estudiarla de otra manera. Y Dios bendice mucho eso, juntos en comunidad. Entonces, mañana sería el primer día, pero también si no lo empiezas mañana, o sea, no te desanimes, siempre lo puedes retomar de nuevo y gozar, no como una carga, sino como un deleite y como un gozo, porque vamos a estar con nuestro querido Dios. Amén. Bueno, muchas gracias. El texto al que hace mención Caro y Oscar es el texto que les envié en la tarde. Son 4 hojas en un PDF donde viene el día 1 por 1 hasta llegar al día 30. ¿Ok? ¿Quieren que ponga el video? O bueno, vi que ustedes hicieron el video en vivo. Sí, mejor. Ok, perfecto. Ustedes me van guiando. Sí, sí. Ellos pueden tener acceso al video y ya eso les va a quitar un poquito las dudas o le van a meter más dudas. Pero bueno, sí. El tema que queríamos tratar, Marco, se llama No teman, permanezcan firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer. Entonces, aquí, Carito. Dejo aquí a Oscar, la palabra va a Oscar. Regreso. Estoy aquí mismo atrásito escuchando. Sí, así es. Entonces, pues sí, mis queridos hermanos, ¿no? Marco y pues así les amamos mucho a la familia Chávez y platicábamos que estamos pasando situaciones un poquito complicadas, mis hermanos. Algunos han tenido familiares que han fallecido, cosa que lamentamos profundamente, mis queridos hermanos. Otros están pues con la incertidumbre del trabajo, otros tienen que salir y se exponen en el trabajo. Y en fin, estamos pasando por situaciones que de repente se complican un poquito. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me acompañen en una oración. Vamos a estudiar el capítulo 14 de Éxodo y yo espero mucho que encontremos muchas respuestas hoy con estas escrituras. Entonces, vamos a orar. Querido Señor, tú eres extraordinario. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Agradecemos por cada hermano y hermana de la región Iztacalco, por los que han estado de luto ya anteriormente por situaciones difíciles, Señor, que han pasado, por los que ahora están de luto por la cuestión del COVID. Dios, pedimos el consuelo a tus hijos, pero agradecemos profundamente
que estén pasando estas situaciones difíciles cerca de ti, porque tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Te amamos profundamente, Dios, te exaltamos y esta noche agradecemos mucho por la iglesia de Iztacalco, cada hermano y cada hermana. Fortalécenos mucho y quédate con las familias, con los solteros, con los jóvenes, con los hermanos de la tercera edad, con todos los hermanos, Dios. Ayúdanos a estar cerca de ti. Te amamos. Bórrame por completo. Danos tú la enseñanza esta noche. Es una bendición que nos permitas estar en comunidad con Iztacalco. Apreciamos mucho, en verdad, la iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues efectivamente vamos a ver aquí que el tema de hoy es no temas, permanece fiel y fíjate en lo que el Señor va a hacer. Me voy a poner los lentes, va a reflejar un poquito la luz, pero discúlpenme. Hoy vamos a estudiar uno de los momentos más extraordinarios en la historia redentora en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 14. En lo que buscas el capítulo 14 de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque Éxodo es la continuación del Génesis. Entonces, el Génesis comienza con el hombre creado a imagen de Dios, con el hombre disfrutando de un huerto que Dios sembró en una comunión estrecha con Dios y sin ninguna culpa. Así, disfrutaban de la presencia de Dios y de las bendiciones de Dios. Así empieza el libro de Génesis, pero el libro de Génesis termina con el hombre en un féretro, en un ataúd muerto. Y nosotros podemos ver qué contraste tan dramático, cómo empieza Génesis, y no te ibas a imaginar que el hombre terminaría en un féretro en Egipto. Bueno, el tema que domina la mayor parte del libro de Éxodo es la partida de Israel a Egipto, ese camino por el desierto y cómo el pueblo de Dios en el desierto se encuentra con ese Dios que los ha liberado. Egipto estaba pasando por uno de los mejores momentos de su imperio. Eran prósperos, tanto que eran prósperos más allá de sus fronteras. Se había vuelto una potencia militar. Bueno, Dios decide en ese contexto de Egipto, donde el crecimiento militar y económico estaba en auge, liberar a su pueblo. Podríamos pensar, Dios, ¿por qué no lo liberaste en un momento pues menos complicado, verdad? Pero así trabaja Dios en esos escenarios. Dios decide en ese contexto, entonces, liberar de Egipto a su pueblo. Bueno, recordemos un poquito de Moisés, que nace por ahí del 1525 antes de Cristo. Este hombre fue enseñado con toda la sabiduría de Egipto, era poderoso en palabras y en obras. Eso dice el libro de Hechos cuando se refiere a Moisés, ¿verdad? Porque el libro de Hechos también se refiere a Moisés. También nos dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino en el corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Era un hombre, pues, muy entendido, pero también muy sensible. Y que pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, cerca del monte Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. Tú lo recordarás. Bueno, si vamos a la siguiente lámina, Marco, por favor. Vamos a ver estos temas dentro de la historia del capítulo 14 de Éxodo. Veremos que Dios guía a su pueblo por un camino de aparente desventaja, que el pueblo teme a la dificultad. Después vemos que Dios les dice, no teman, permanezcan firmes. Esta pantallita, esperen un tantito. Ahí está, muy bien. Permanezcan firmes. Dios se glorifica en la adversidad y Dios acompaña y protege a su pueblo. Vamos al primer punto, la siguiente lámina. Dios guía a su pueblo por un camino de aparente desventaja. Dice las Escrituras, Éxodo 14, versículo 1 al 4. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas
que regresen y acampen frente a Pi Hairot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, que pongan su campamento enfrente de ese lugar junto al mar. Así el faraón pensará, los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto, pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Miren, los israelitas, hermanos, habían sido dirigidos a un lugar en donde tenían al mar en el este y los desiertos en el norte y en el sur, y un avance del ejército egipcio hacia el oeste. ¿Te puedes imaginar dónde Dios colocó al pueblo hebreo? Era una era un lugar, era una trampa realmente, humanamente visto, no había ni para dónde ir. Tú ibas a un lado, era desierto, te iban a atrapar. Te ibas al otro lado, desierto, ibas a morir. Estaba el mar a tus espaldas y el ejército, una potencia militar, viene contra ti. Y tú estás con tu esposa, con las mujeres del pueblo, con niños, con ganado. Parecía que Dios los había dirigido pues más a una aparente trampa. De hecho, dice mismo Dios ahí les dice, el faraón pensaría que estaban perdidos y que se habían acorralado solos. Bueno, lo que pasa, hermanos, es que se llevaría la batalla final en un escenario de completa desventaja. Pero era el escenario perfecto que Dios había preparado para intervenir. Un poquito lo que está sucediendo ahora, ¿no? Creo que este es el peor escenario que el mundo está pasando. Y creo que para muchos, humanamente viendo la situación, es uno de los peores escenarios que puede estar pasando la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a ver aquí más adelante, si nos hace el favor, Marco, de la siguiente, bueno, creo que todavía no. Bueno, pensemos en algo. Mientras los israelitas, disculpen, hermanos, aquí estamos, perdón. ¿Era el mejor escenario para quién? ¿Para los israelitas? No. Era el mejor escenario para Dios. ¿Por qué? Porque era el mejor escenario para que Dios mostrara todo su poder, su soberanía, su autoridad y trabajara a Él. Y fuera tan obvio que quedaran todos diciendo, bueno, es que nosotros no podemos hacer nada, solo Dios puede ayudarnos. Dios llevó al pueblo de Israel a estar en esa situación, acorralados en ese lugar, para que Dios se llevara la gloria. En la siguiente lámina, por favor, a ver. Tal vez una antes. Ah, mira, tú tienes esta. Ah, ok, yo veo aquí cómo va la presentación. Ah, muy bien, Carito, gracias. Pues dice, bueno, cuando encuentres ahí, un escritor escribe un escritor, que es Juan Calvino. Si nosotros esperamos que Dios cumpla inmediatamente lo que promete, entonces no hay lugar para la fe. De ahí que la prueba de la fe es que consistamos con la palabra de Dios cuando su cumplimiento no está a la vista. Es decir, efectivamente, hermanos, cuando el escenario está complicado y nosotros esperamos que Dios cumpla sus promesas y queremos que las cumpla inmediatamente, no necesitaríamos fe. Entonces, Dios tiene un tiempo para trabajar, un tiempo para actuar, y nosotros debemos alinear nuestro corazón a la promesa de que Dios va a actuar. Ese pueblo estaba rodeado por el ejército, por el desierto y por un mar, y Dios iba a cumplir su promesa, pero el pueblo se estaba angustiando, ¿no? ¿Te has sentido alguna vez encerrado entre dos desiertos con un mar y un enemigo que parece que te alcanza?
¿Alguna vez has sentido esa sensación de estar atrapado por situaciones complicadas, acorralado? Y tú puedes y pensando, Dios, ya por favor, actúa, trabaja, ¿qué va a pasar? Y con incertidumbre, bueno, pues parece que nos rodean los problemas y uno dice, bueno, esto va a mejorar, pero de repente va empeorando. No sé si te ha pasado algo así. Bueno, tal vez Dios te ha guiado hasta ahí, donde no puedes tú hacer absolutamente nada y solo el poder de Dios y la soberanía de Dios pueden actuar, donde no podemos tener el control de nada, la situación está fuera de control y solo un milagro y que Dios actúe es la forma en que podemos librarla. Bueno, con la finalidad de que Dios se glorifique. Así es Dios, mis queridos hermanos. A veces estamos en un escenario muy oscuro, muy terrible, muy doloroso, pero debemos entender, no es para que tú intentes con tus fuerzas salir, sino es para que Dios actúe de forma gloriosa, para que Él muestre su poder, pero lo va a hacer a su tiempo, a su tiempo. Continuemos la siguiente lámina. El pueblo teme a la dificultad y desprecian la libertad. Mira qué sucede en el versículo 5. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron, pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida, el faraón ordenó que se preparara su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto, que llevaba cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco, persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi Hairot y frente a Baal Zephón, donde estaban acampando. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la situación que está pasando los israelitas? Pensemos, mientras los israelitas estaban encerrados, acorralados y aparentemente vulnerables ante los ojos de los hombres, el faraón, ¿qué hacía? Reunía rápidamente a todo su ejército. Escoge 600 carros, cada uno era tirado por 2 caballos entrenados y feroces. Llevaban 2 guerreros, uno era con un escudo y manejaba, y el otro estaba fuertemente armado, y se enfrentarían un formidable equipo de batalla de los mejores ejércitos de esos tiempos contra una multitud que no estaba entrenada en la batalla, con niños y mujeres que estaban desanimados por siglos de esclavitud por los mismos egipcios. ¿Te imaginas cuando los vieron acercándose y ellos acorralados? Pues nos dice la Biblia que sintieron mucho temor. ¿Cuál fue la respuesta? Ahí lo estamos viendo en la pantalla, que cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda a Dios. Y tú puedes decir, bueno, creo que hicieron bien los egipcios, los israelitas. ¿Qué fue lo que hicieron? Oraron, le pidieron ayuda a Dios. Pero aquí hay algo raro que hay que desmenuzar un poquito, hermanos. Parece que la mejor respuesta es que pidieron ayuda al Señor. En otras versiones dice que clamaron a Yahvé. Pero ¿cómo lo hicieron? Con mucho miedo, dice las Escrituras, con mucho miedo. ¿Alguna vez has orado con miedo?
¿Has ido a Dios, pero con una ansiedad que está así encima de ti? Y que estás orando a Dios no confiadamente, sino con un pavor, con una preocupación, con una incertidumbre. Eso es lo que le pasaba al pueblo hebreo. Oraron a Dios, pero humanamente veían, nosotros estamos acorralados aquí. Oraban a Dios, pero estaban aterrados. Ellos ya se daban por muerto por el ejército egipcio. Y dice, y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Eso era precisamente lo que te decíamos en Egipto. Imagínate el pueblo de Dios diciéndole eso a Moisés, ¿no? Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. ¡Wow! Dios los estaba rescatando. Ellos ya habían pasado la Pascua. Ellos ya habían visto cómo el ángel de la muerte pasó sin tocar a ningún israelita y vieron morir al primogénito de todo Egipto. Habían visto actuar el poder de Dios en las plagas. Y sin embargo, estos hombres decían, no, tenemos mucho miedo. Mejor es estar allá, estábamos mejor allá de esclavos, estábamos mejor, imagínate, de esclavo en Egipto, así, esclavizados por una fortaleza y un imperio pagano. Bueno, entonces, el temor y la falta de fe los hacía despreciar la libertad y preferir la esclavitud. A pesar de todas las demostraciones de poder de Dios contra Egipto, Israel cayó en desesperación. Estaban espantados por las circunstancias. Pensemos, hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado por esos temores y el temor nos hace buscar culpables? Ahorita con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y echamos culpas si es a China o si es aquellos o los que viajaron o es el gobierno o dónde estás tú, Dios, o por qué la iglesia no se reúne y es que aquello y lo otro. Mira, la verdad es que el temor, el miedo, la falta de confianza a Dios nos hace poner la mirada en el hombre, en las circunstancias. Y bueno, ¿qué pasa? Que aunque estemos orando, estamos aterrados y echándole la culpa a todo el mundo. Y entonces olvidamos cuestiones como 2 de Corintios 5:7 que dice, porque vivimos por fe y no por vista. Es decir, hermanos, nos olvidamos, el temor nos hace olvidar que nosotros nos movemos no por lo que vemos, no por las circunstancias, no por lo que esté en control y todo nos vaya bien. No, nos movemos por fe, no por vista. Entonces, debemos aprender eso, debemos recordar Salmo 27:3 que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es decir, la confianza y la seguridad de un creyente siempre va a estar en Dios y no en lo que pase alrededor. Recuerda, hermanos, estamos viendo no temas, permanece firme y fíjate en lo que va a hacer el Señor. Ya vimos que Dios guía a su pueblo por un camino de aparente desventaja. Ahora vamos a ver la siguiente lámina. El pueblo teme la dificultad y desprecia la libertad. Que es lo que vimos, ¿verdad? Y ahora vemos, no teman, permanezcan firmes y fíjense en lo que Dios va a hacer. No teman, permanezcan firmes y fíjense en lo que Dios va a hacer. Éxodo 14, pero ahora el versículo 13. Pero Moisés le contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. ¡Guau! ¿No? El pueblo está en mucha necesidad, en mucho temor, en mucha angustia. Ven a sus familias, a todo su patrimonio y dicen, hasta aquí llegamos, vamos a morir. Y Moisés, ¿por qué nos sacas de allá? Y Moisés les dice, no se preocupen, ¿no? Y entonces a veces eso puede caer muy pesado para uno, ¿verdad? Cuando tenemos puesta la vista en las circunstancias
y vemos que, oye, se están muriendo las personas, nos estamos infectando y yo tengo que salir a trabajar y me redujeron el sueldo o perdí mi trabajo y yo estoy desanimado y mil cosas que pasan por nuestra cabeza y entonces nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Dice Dios, no te preocupes, no te preocupes. Y la verdad podemos actuar como, ¿cómo que no? ¿Cómo? A ver, que no me preocupe. Estoy exponiéndome cada día, estoy perdiendo mi trabajo. Me dices, no me preocupe. Claro, porque en el escenario en el cual nos encontramos es pésimo para el hombre, pero para Dios es una buena oportunidad para mostrar su poder, su autoridad, su soberanía y su amor para con nosotros. Entonces, por eso es que si ponemos nuestra mirada en Dios, Dios nos dice, no teman, no tengan miedo. Es decir, que Moisés los exhorta a que no tengan miedo, a que dejen de fijar su mirada en ellos mismos, dejen de fijar su mirada en el ejército que viene, en el desierto alrededor, en el mar que no pueden cruzar. ¿Por qué? Porque les dice Dios, cuyo poder ya habían visto anteriormente en acción, no teman. Dios iba a volver a actuar con poder. Ustedes no se preocupen, así les dice Moisés. Recordemos que dice el Salmo 37:7, creo que lo puse, a ver, igual, dice Salmo 37:7, confía callado en el Señor, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Dice el salmista, que es David, confía callado en el Señor y espera en Él. Es una enseñanza que Dios quería transmitirle en ese tiempo a su pueblo. Los puso en el lugar más complicado para salir. Así, había un camino corto, porque lo dice versículos antes del capítulo anterior, había un camino corto. Dios los quiso poner en esa encrucijada, acorralarlos y decirles, no teman, confíen en mí, no se preocupen, pongan su mirada en mí y no en las circunstancias. Están acorralados, todos sus hijos, sus esposas, vienen contra ustedes un ejército. ¿Por qué? ¿Por qué no deberían estar preocupados? Porque dice ahí, el Señor va a pelear por ustedes, ¿no? El Señor va a pelear por ustedes. Entonces, pues ahí vemos, hermanos, que Dios va a pelear por nosotros. Recordemos que el versículo, regresando a esto, ¿verdad? Recordemos el Salmo 27:5. Salmo 27:5 dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Dios siempre ha querido llevar a su pueblo, a los que ama, a sus siervos, a ese estado espiritual, a un estado espiritual donde haya persecución, donde haya muerte alrededor, donde haya un desierto, donde se encuentre uno en las circunstancias peores humanamente vistas, para que Dios nos diga, no tengan miedo, yo te voy a ocultar. Yo te voy a salvar de las dificultades. Yo te voy a esconder en mi santuario, es decir, en su presencia. Me vas a poner en una roca. La roca es Cristo. Es decir, en estas circunstancias que vivimos, hermanos, cuando estamos pasando este escenario tan difícil, es la oportunidad de encontrar el mejor consuelo, el mejor refugio y la mejor base, que es Dios, que es Cristo. Si no estuviéramos pasando por estas circunstancias, si no hubiéramos pasado por tanto dolor y sufrimiento y certidumbre que estamos viviendo, tal vez no estaríamos corriendo a Dios, hermanos. Tal vez estaríamos yendo a la iglesia muy confiados. Tal vez estaríamos ahí sentados sin poner atención o indiferentes. Dios nos está llevando y nos movió todo el mundo para que pongamos la mirada en Él y busquemos en Él un refugio, una fuerza, que dejemos de confiar cuando todo marcha bien en lo exterior y pongamos nuestra mirada en Él, en ese Dios amoroso y en esa bondad. Cuando más estamos en situaciones adversas,
que parece que todo empeora y que no tenemos fuerzas, hermanos. Tal vez muchos nos estamos sintiendo así. Dejemos de poner la mirada en nosotros mismos. Hermanos de Iztacalco, dejemos de poner la mirada en lo exterior, en lo externo, en la desgracia, en las dificultades. Digo, no hay que negarlas, es una realidad. Muchos estamos dolidos por la pérdida de amigos, algunos de familiares, ¿verdad? Algunos pueden estar contaminados. Sí, eso es una realidad. Pero pongamos nuestra mirada en aquel que es nuestro refugio, que nos fortalece, en aquel que hace, que actúa en esos escenarios con sus siervos, que usa esos escenarios para que sus siervos confíen más en él. Y nos dice, no tengan temor, sino confianza en el poder de Dios. Mantengámonos firmes. Como dice, no teman, sino confíen en su poder. Entonces, no temas, hermano, permanece firme, fíjate en lo que Dios va a hacer. En todas estas, ahora sí que te digo, fíjate en lo que Dios va a hacer aquí en el capítulo 14, pero también fíjate en lo que Dios va a hacer con estas circunstancias que hoy estamos pasando, hermano. Fíjate en lo que Dios va, cómo las va a utilizar Dios. Dice el punto número 4, Dios se glorifica en la adversidad. Dios se glorifica en la adversidad. Éxodo 14, 15, 18. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón, en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Mira qué mentalidad tan diferente. Los hebreos aterrados, con miedo, echándole culpa a Moisés, y Dios nos aparece aquí como, ¿cómo decirlo? Pues me atrevería a decir como apasionado, como viendo su plan, llevándolo a cabo con mucha fuerza, con mucha soberanía, como un guerrero, como el Dios de los ejércitos que va al frente para pelear una batalla que va a ganar. Entonces vemos aquí a ese Dios que dice, levántate, Moisés, ¿y por qué me pides ayuda? A ver, entonces el Señor le dice a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Aquí ya, para empezar este versículo está complicado. Dios le dice, ¿para qué me pides ayuda? Es como si nosotros fuéramos a orar, Dios, mira cómo estamos pasando, ayúdanos, y Dios nos dijera, ¿para qué me pides ayuda? Hey, pues no se supone que tú eres nuestro ayudador, no se supone que tú mismo nos has dejado al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos consuele. No eres tú nuestro refugio, no tú nos has enseñado en todas las Escrituras que eres nuestro ayudador y después nos dices, ¿para qué me pides ayuda? Bueno, es que Él, imagínate que estás orando y Dios te responde así, ¿verdad? ¿Por qué me pides ayuda? Dios les dice, levántate. Y es que hay que creerle a Dios, hermano. Hay que creerle a Dios. A veces estamos ahí arrodillados pidiéndole ayuda a Dios sin creer en Dios, sin creer en su fuerza, en su soberanía, que Él está completamente en control, que Él es nuestra fuerza. Estamos rogándole, Dios, ayúdanos, 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 aterrados, sin fe. Entonces Dios dice, a ver, un momento, Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Levántate. Yo te he dicho que estaré contigo. Yo te he dicho que esto es para glorificar mi nombre. Yo te he dicho que yo voy a mostrar mi poder al pueblo egipcio. ¿Por qué entonces estás ahí de rodillas solo pidiendo ayuda y ayuda? No, hay que levantarse. Y es que hay que creer en Dios. Dios había prometido libertad, había dado promesas que era suficiente para disipar la desesperanza, el sufrimiento, la impotencia. Dios iba a ser suficiente. Ellos debían levantarse y creer en Dios. Dios se glorifica extraordinariamente con una poderosa salvación. Abriría el mar en dos. Lo que menos ellos imaginarían, hermanos, era el plan de Dios. Iba a abrir el mar en dos y pasaría a su pueblo
por seco y ahogaría a los enemigos. Dios quiere dejar claro su poder, su amor para salvar y que el hombre dependa completamente en él. Estos tiempos, hermanos, es tiempos de que nos debe llevar las circunstancias a confiar más en él. Es que en verdad no entendemos que estos tiempos de dificultad nos obligan a poner nuestra mirada en Dios, porque si lo ponemos a nuestro alrededor y confiamos en que haya una vacuna y confiamos en que nadie se va a contaminar del virus y confiamos que la economía se va a activar en unos días, bueno, pues déjame decirte que confías en algo efímero y que te va a decepcionar. Pero tenemos un Dios de victoria y Dios quería mostrarse hacia el pueblo, al faraón. Por eso dice, pongo a mi pueblo aquí en las peores circunstancias para mostrarle al faraón y a todo su imperio quién soy yo y que ustedes tienen un Dios victorioso, un Dios poderoso, extraordinario. Entonces le dice Dios, ordena a los israelitas que sigan adelante. Vamos al siguiente punto, al quinto. Dios acompaña y protege a su pueblo. Dios acompaña y protege a su pueblo. Éxodo 14, 19 al 20. En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaba al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. ¡Wow! El ángel de Dios y la columna de nube que marchaba dirigiéndolos, guiándolos, cambió de posición y se puso en la retaguardia. La presencia de Dios, hermano, no solo nos va a guiar, sino que también la presencia de Dios nos va a proteger y a guardar. Así es Dios, es el Dios que tenemos, hermano. Es un Dios que nos ha estado dando dirección y que nos ha guiado, pero tú debes confiar que ese mismo Dios que va al frente de su iglesia, quien es la cabeza y quien va dirigiendo al cuerpo, que es la iglesia, también no solo guía, sino que también nos protege, que también nos cuida. Y esas, las circunstancias nos ayudan a ver claramente o ampliamente el Dios que tenemos, un Dios que dirige y que nos cuida. Y era lo que quería mostrarle Dios al pueblo de Israel, de ser guía a cuidar la retaguardia. Recordemos que dice el Salmo 3.3. No sé si lo puse, a ver si ahí marco. Creo que sí, Salmo 3.3. Pero tú, Señor, eres mi escudo, protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. ¡Wow! Esto es otro caso, más adelante, que sucede con David, quien escribe este Salmo 3. Tú, Señor, eres mi escudo. ¿Cuándo podríamos decirle a Dios escudo si no pasamos por esta clase de circunstancias? ¿Cuándo podemos decir a Dios, tú eres mi escudo protector, si todos estamos en un campo de verdes pastos y florecitas de colores? No, es precisamente en estas circunstancias que nos hace ver Dios que Él es para su pueblo un escudo protector, un escudo de salvación. Y es la gloria de su pueblo, Dios, quien me reanima. Entonces, un poquito yéndonos a este salmo, es un contexto aparentemente desfavorable, porque dice un poquito más atrás, pero tú, Señor, eres mi escudo. Bueno, tú eres mi escudo protector. ¿Por qué? Porque David contrasta estas tres cosas. Un escudo porque tenía muchos enemigos. Su gloria porque tenía muchas rebeliones. Muchos son los que me han puesto en contra. Y eres quien me reanima porque había recibido insultos y blasfemias. Es decir, las circunstancias en las cuales David escribe este salmo, pues eran muy complicadas. Pero de nuevo vemos ahí, Dios va a salvarme. Entonces, aquí tomando el contexto de este salmo, estamos ahorita con David, realmente David estaba solo
referente a la estima de las personas, incluso en sus propios sentimientos lo estaban traicionando, pero ante los ojos de Dios, desde un punto de vista espiritual, no estaba solo en ningún momento. Tenía un Dios que era un escudo. Recordemos un poquito lo que decía el Salmo 91:4, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Ese es el Dios que tenemos. Así es, Dios nos pone en esas circunstancias para que Él se glorifique mostrando cómo Él es un escudo, cómo protege, cómo Él da salvación, cómo Él puede dar una victoria cuando todo está en contra, hermanos. Cómo es que Él cubre con amor al creyente con sus alas, donde estamos en un lugar cálido y a salvo. Precisamente las circunstancias que estamos viviendo ahora es para que Dios muestre la calidez de su protección, de su amor y de su cuidado. Es ahí donde Dios nos quiere llevar. Entonces regresemos a Éxodo 14, versículo 20, porque había otro siervo de Dios pasando por las mismas situaciones. Y dice Éxodo 14, 20, así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Dios está cubriendo. Después, Éxodo 14, 21 al 30, dice, se los voy a leer, y continuamos concluyendo este capítulo. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada, el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube que provocó un gran desorden entre ellos. ¡Wow! Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Hermanos, ¿quién se iba a imaginar así? ¿A quién se le hubiera ocurrido esa estrategia? Bueno, estamos en situaciones muy complicadas. Los egipcios estaban en la peor situación y ellos pensaban, bueno, igual y Dios nos rescata. ¿Quién sabe si por el desierto de acá o el desierto de allá? No. Dios iba a utilizar el camino que jamás se le hubiera ocurrido a nadie. Abrir el mar en dos. Y en el momento más de tanta ansiedad y angustia, en el peor momento humanamente visto, Dios mostró poder, gloria, soberanía, amor, misericordia, fidelidad, y el pueblo cruzó por el mar seco y arrasó con ira y con potencia al ejército enemigo. Es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. La conclusión, yo agarraría lo que dijo Pablo allá en Corintios, que dice, de ese modo todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar.
Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en el viaje, la cual era Cristo. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Y hermanos, con esta reflexión, pues de Pablo, quería decirles que no teman, en verdad, que no teman, que estamos pasando tiempos difíciles. Sí, la fe no tiene miedo de los tiempos difíciles, no los niega, no busca una salida falsa, no, la fe aborda, como se dice por ahí, que se aborda al toro por los cuernos de frente. Así es la fe en el creyente. No va a negar la realidad. La realidad es que son tiempos difíciles, pero tenemos un Dios todopoderoso que actúa en estos tiempos difíciles, que quiere glorificarse y mostrar su poder, su refugio y su consuelo. Queridos hermanos, en estos tiempos, ¿por qué no pensar en lugar de nuestras dificultades y dolor, en la gloria de Dios, en que Dios utilice estos tiempos para su gloria? Al fin y al cabo, Dios permitió que esto estuviese escrito para enseñanza nuestra. Concluyo con una oración y bueno, Marcos ya abrirá el micrófono, ¿verdad? Querido Dios, pues muchas gracias que tú eres tan fiel. Vemos cómo tú liberas al pueblo de las garras de la esclavitud de Egipto. Y nos recordamos que tú nos has librado de las garras del pecado, donde éramos esclavos del pecado. Que de una forma milagrosa cambiaste nuestra vida, nuestra forma de pensar, y nos perdonaste y nos salvaste. Pero también recordamos, Señor, que tú nos has puesto en circunstancias complicadas y que es para que tú actúes con poder. Ayúdanos a tener esa fe. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Y Dios siga dando consuelo, refugio y escudo de salvación a los hermanos que han perdido o que están pasando por situaciones difíciles. Dios, gracias por poner a la humanidad entera en acorralados como estamos ahora, para ver también tu gloriosa rescate y tu glorioso amor y tu bondad. Te amamos, en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ven, mi carito.